cómo darle creatividad a tus gráficas. Te presento aquí en pantalla una serie de reportes típicos. Independientemente si la información es valiosa o no, tal vez el foco de esta plática no es si esto es claro o no, el foco es hablar de los elementos visuales que usamos para comunicar esta información. Aquí estamos hablando de usar elementos mucho más creativos. Y en lugar de usar estos elementos típicos, lo que queremos buscar es usar otro tipo de cosas. Queremos hacer algo diferenciado y salirme de las gráficas convencionales y hacer algo que se note distinto. Y hoy vamos a hablar entonces de meter esta creatividad, pero dentro de una herramienta como esta. Es una herramienta que tiene un menú bastante amplio de gráficas y a su vez hay algo muy importante que tiene el paquete de Excel. Tiene muchas herramientas de formato que aquí no muchos saben utilizarla. Para ir calentando motores, les presento distintas formas en que una gráfica de barras común y corriente podemos presentarla simplemente para darle más creatividad. Esta es mi gráfica de barras común y corriente, pero también puedo presentarla así y también sigue siendo una forma válida pero diferenciada. También puedo presentarlo como barras apiladas. Puedo hacer que las mismas barras, hacerlas muy delgadas. Puedo usar también barras progresivas, como que estoy poniendo estas gráficas de barras, pero que se vean como que cuadros que van avanzando y van creciendo, tanto pueden ser gruesos o delgados. Puedo hacer esta parte de barras lollipop, que igual siguen siendo la misma forma de presentar, pero se fijan, esto ya estoy usando la dispersión con conectores para lograr esta cosa y no estoy usando la gráfica de barras común y corriente. Y también puedo presentar la misma información como barras radiales. Estoy viendo barras, pero lo que quiero hacer es darle más creatividad en la forma en cual construyo la información. Hay que buscar formas distintas de cómo presentar los datos. Siguiendo avanzando un poquito, puedo hablar de cuando, por ejemplo, tenemos algún proyecto y queremos mostrar avances en los porcentajes. Por ejemplo, que vamos al 36% con una gráfica circular de paya de torta, pero a fin de cuentas es una forma en cómo podemos representar avances en porcentajes. Continúo aquí hablando de porcentajes. Puedo presentar porcentajes. Vamos al 36% también en barras apiladas. Puedo mostrar ese 36% con anillos o con arcos. Son fácilmente realizables en Excel. Ese 36% también lo puedo ver con áreas proporcionadas o mediante una cuadrícula. También puedo ver ese 36% como vamos. El mismo 36% lo puedo mostrar en un punto que se va deslizando bajo una línea vertical, horizontal, y obviamente entre más se acerca al otro extremo, más va avanzando mi proyecto o la métrica en este caso. Puedo presentar este avance a través de iconos donde puedo usar personas, vasitos, carritos, aquella cosa que tal vez haga más sentido al tipo de dato que estoy presentando. Todo esto, lo que estoy haciendo es buscar formas diferentes de cómo presentar la información. Variaciones de gráfica de líneas. Esta puede ser la gráfica de líneas que conocemos más comúnmente usada, que es algo muy simple de hacer, pero la misma gráfica de líneas también se puede representar de esta forma. Esta línea trae los mismos datos que la línea anterior, pero es una línea escalonadas. En el Excel, el icono que yo seleccioné es una gráfica de líneas. Sin embargo, lo que es muy diferente es los datos que yo meto al Excel para que lo grafique distinto. En ambos casos, lo que estoy usando es un sistema de coordenadas. En el primer caso, a cada uno de esos puntos, cuánto es su valor en X y cuánto es su valor en Y, y el programa en automático me está conectando todos esos puntos. En la segunda, tengo que hacer exactamente lo mismo. Dame la coordenada en X, dame la coordenada en y el programa lo que va a hacer es conectarme esos puntos. A cada punto tengo que meterle 2 coordenadas. Pero es algo que está en tu control hacer. Aquí, por ejemplo, estamos hablando también la típica gráfica de líneas con todas sus etiquetas, o puedo usar una gráfica de líneas que tenga esas como que líneas que le escurren, ¿no? Que se llaman, las hacemos con barras de error. También podemos hacer una gráfica combinada, que estoy poniendo aquí la gráfica de líneas, pero con una gráfica de área
que le dé esa sombra muy bonita a la parte de la gráfica. También puedo hacer gráfica de líneas escalonadas y gráfica de áreas escalonadas. Y a la gráfica de áreas también le doy esa sombra. Y así logro esta parte creativa de hacer cosas diferentes, que se noten distintas. Y vamos a hablar aquí de gráficas combinadas. Gráficas combinadas es cuando yo selecciono dos elementos gráficos y los uno para que dé la apariencia de formar uno solo. Lo que estoy haciendo es estas cosas. Estas son gráficas distintas. Estas gráficas, cada una tiene idiomas separados, cada una tiene sus propios datos. Lo que tenemos que hacer es generar esa conexión perfecta entre el pie del centro y el anillo que la rodea. Y podemos hacer hacia afuera tantos anillos como nosotros queramos. Otro caso. Tenemos aquí una gráfica de barras y aquí hay algo interesante. La primera gráfica de barras de las ventas totales es una gráfica que el dato está en negativo, para que la barra arranque de derecha hacia la izquierda. Y la otra barra está en dato en positivo. Y la tercera gráfica es esta del centro. Simplemente eso funciona todo automatizado. Es una forma de cómo mostrar más creatividad al momento de presentar la información en gráficas. Vamos a hablar ahora de series compuestas. Aquí, cuando hablamos de series compuestas, hablamos de una sola gráfica. Pero adentro de la gráfica hay diferentes tipos de gráficas. Entonces yo puedo tener tres series. Una de esas series pueden ser barras, otra de esas series pueden ser líneas, otra de esas series pueden ser marcadores. Eso es lo que se refiere con series compuestas. Y con eso logro cosas como la que ves aquí en pantalla. Es una sola gráfica, pero tiene tres series distintas. Una de esas series es una gráfica de barras común y corriente, que me representa la parte gris. Después estamos viendo una gráfica de dispersión con líneas rectas. Cada una de estas cosas es una serie distinta y tengo sus dos puntitos que yo anoto las coordenadas en el Excel y Excel lo que hace es coordinar los dos puntos. Finalmente, para hablar del año pasado, tengo una tercera gráfica, la dispersión simple, donde están todos y cada uno de los valores y me está marcando con un círculo, que es el marcador, es un punto, pero con relleno en transparencia y el anillo o el alrededor en color, es lo que tengo en estas tres gráficas. Ojo, yo les comenté que esto no son tres gráficas, es una sola gráfica. Esta información, tú no la graficas de esta forma. Tú codificas esta gráfica en Excel, donde en la misma gráfica le agregas todas las series que requieres. Esto es una gráfica de series compuestas. Vamos a ver otro caso de cómo hablar de esta parte de series compuestas. Muy realizable en la parte de Excel. Esto es una sola gráfica. No estoy juntando varias gráficas de líneas. Todo corresponde a una sola gráfica. Entonces, esto se hace así. Esto es lo que ve el usuario. Esto es lo que no se ve. Entonces, tengo un eje X que ve en la parte de abajo, que son los distintos años de datos. Tengo otro eje X en la parte de arriba que me está ayudando a cómo poner estas líneas, que son una gráfica de dispersión con conectores. Y tengo dos ejes, un eje Y primario y un eje Y secundario. Entonces tengo primario y secundario en la X, primario y secundario en la Y. Lo mismo puedo usar para gráficas de líneas que también puedo usar para gráficas de barras. Nuevamente, estoy usando las mismas técnicas. ¿Cómo hago esto? Pues es el mismo caso. Fíjense que aquí en particular tengo una serie que no había en el otro lado. ¿Por qué? Porque requiero que arriba haya unos letreritos que me digan exactamente de qué tema estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una gráfica de barras común y corriente. Tenemos ahí también las gráficas de dispersión con conectores, que son esas líneas rojas que me separan una gráfica de barras de otras. Y tenemos una gráfica de líneas que está oculta porque esa gráfica de líneas me sirve para poner las etiquetas. Pero es una forma bien interesante de cómo mostrar información diferenciada en un programa como Excel. Seguimos avanzando en esta parte de series compuestas. Nuevamente es una sola gráfica con distintas series. Tenemos esto. Esta es una gráfica súper sencilla, realmente es una gráfica de barras común y corriente, y aquí lo único que estamos peleando es el aspecto estético. Se ve muy chistoso que son como que barras redondeadas y al final tiene la bolita con el valor. Tú presentas esto y nadie más va a tener algo similar. Y se trata
de hacer información diferente, que nuestros reportes se vean distintos. ¿Cómo logras esto? Estamos hablando de 3 series. Una gráfica de barras, una gráfica de expresión sencilla con una serie en rojo que son los puntos y una segunda serie con los puntos grises que todos marcan 0 para dar ese acabado redondito que está hasta abajo. También podemos hacerlo con barras apiladas. Esto es todo alcance. Esto es algo que tú puedes hacer y es algo que está hecho en un Excel o en un PowerPoint. ¿Qué cosa podemos agregar todavía más a nuestras gráficas? Es hablar de máscaras. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es una típica gráfica de barras apiladas y lo que tiene es una máscara. Imagínense como un queso gruyère y el hoyo es la forma, es esa figurita de mujer y de hombre. Ese queso gruyère lleno de figuritas se lo encimo arriba de la gráfica. Por ejemplo, ve estos engranes. ¿Qué es lo que tiene? Es un gráfico de pie que tiene encima una máscara de engrane. Otro caso, países están reclamando territorio en la Antártida y está el porcentaje de kilómetros cuadrados que reclama cada país. Pero simplemente con una máscara yo puedo lograr un acabado muy distinto. La calidad visual es muy superior. ¿Hasta dónde está tu creatividad? No tienes límite. El primera figura es una gráfica de pie común y corriente y todas las demás son máscaras y la máscara la que tú quisieras. Algo de cómo hacer diferente mi información a los demás. Ve estas gráficas de cómo usar máscaras. Aquí tenemos 4 gráficas de barras, pero le agregamos este otro elemento, que ahora lo pongo en gris, para que veas que a fin de cuentas es esta figura de tenedor, ¿no? Pero esto es, el usuario no se da cuenta. Entonces estamos jugando con esta percepción de cómo se ven las cosas para generar esta parte de todavía inyectarle más esteroides en la parte de creatividad. Seguimos en las barras, en las líneas, en las gráficas circulares, pero estamos haciendo otro uso de elementos simplemente para destacarse. Vamos a hablar de series ocultas. Por ejemplo, tengo esta gráfica de barras radiales. Hay softwares que hacen esto. Excel no es uno de ellos, pero puede uno buscar emular cómo funciona esta gráfica. Lo que puedo usar para crear esta cosa es una gráfica de anillos y hay una serie que está oculta, no se ve. Otra forma aquí de marcar series ocultas. Aquí tenemos un círculo progresivo. A medida que aumenta el porcentaje, se va rellenando ese círculo hasta llegar al 100%. Imagínate un anillo con X cantidad de dimensiones todas iguales. Pones una serie oculta. La serie oculta es esta gráfica de pie. Entonces tenemos, en pocas palabras, tenemos aquí una gráfica donde tenemos una serie visible, que es el anillo repartido en X rebanadas, y luego tenemos una serie oculta con un pie que está encimado. Una de las rebanadas del pie es totalmente transparencia, que es la que me da el avance en el circulito. La rebanada más grande que se ve aquí, que está en blanco, pero con transparencia. ¿Para qué? Para lograr que se vea mucho más claro. Entonces aquí tengo una rebanada del pie, que es la que marca el 35%, es totalmente transparente, y la otra que marca el 65% es blanco, pero en transparencia, para que se vean más claros estos anillitos. La serie está ahí, pero nadie la ve. Mismo caso cuando hablamos de velocímetros. También es una gráfica compuesta, pero una de ellas es oculta. La primera gráfica es una gráfica de anillos. Después tengo otra serie que también es un pie, donde tengo 3 rebanadas. Una rebanada que parte me da el dato, que está en transparencia. Una rebanada ahí pequeñita que me da la manecilla y otra rebanada que me da el resto del pie, que nuevamente está en transparencia. Tenemos otro caso bien diferente, barras de error. Barras de error son algo mucho más estadístico, pero nosotros podemos hacer algo como truco para hacerlo a nuestro favor en la parte de gráficas. Por ejemplo, yo puedo presentar estas líneas que son 2 años consecutivos y tengo estas barras grises que conectan esas líneas. Y esto se altera dependiendo de los datos. Si el día de mañana meto un nuevo mes o meto un nuevo año, esto cambia sin yo tener que hacer nada. Algo que tiene estas barras de error es que Excel me deja poner el valor que se me dé la gana. Entonces puedo agarrar, sacar en una columna por aparte, poner la diferencia numérica y ahí específicamente sale la barra de la línea de arriba y conecta al valor numérico que yo le puse.
con barras de error puedo crear gráficas de paletas o estas lollipop. Esto es una gráfica de líneas. Sin embargo, aquí lo que puedo hacer es a esa línea le puedo poner, o a esa barra de error más bien, lo que puedo ponerle es el valor de lo que marca el dato. En lugar de una línea normal, pongo una línea con marcadores. ¿Y sabes qué? Lo que me interesa de esa línea son solo los marcadores. Y así es como creas este tipo de gráficas. Tanto puede usarse de forma vertical como forma horizontal. Es algo bien interesante en trabajar con barras de error, pero lo estamos usando como un truquito adicional para hacer algo diferenciado. ¿Tienes la curiosidad sobre cómo realizar estas gráficas y otras gráficas en Excel? Te invito a que conozcas nuestros tutoriales para crear gráficas con esteroides. Te dejo el link en la descripción del video.